¿Qué es la innovación y qué tiene que ver con el cambio y el mejoramiento educativo? La palabra innovación en la actualidad ha sido usada en distintos ámbitos y con distintos propósitos. Hoy hablaremos de cómo la innovación en la educación nos ha llevado por nuevos caminos que han tenido distintos resultados en las escuelas, caminos que muchas veces han sido planteados por parte del Estado e implantados en ciertos establecimientos. Otros, por su parte, son caminos innovadores menos institucionalizados, sin embargo, no menos importantes o menos favorables para la realidad de las escuelas. Pero antes de cualquier otra acotación, debemos preguntarnos, ¿qué es innovación? En los últimos años, el término innovación se ha usado en educación para dar cuenta de la capacidad de cambio y adaptación al medio que tienen los diferentes agentes educativos y las propias escuelas, casi siempre aludiendo a una acción planificada con el fin de transformar y mejorar la calidad educativa. Como bien podemos ver, el concepto de cambio está relacionado con el de innovación de manera muy cercana, entendiéndose el mismo como cualquier modificación no evolutiva que se produce en la realidad educativa. Históricamente, la innovación comenzó en la década de los 60, en donde se centró la atención en lo que se denominó la innovación educativa. Esta época es denominada por Fullan como la era de la adopción de la reforma, porque la meta era importar innovaciones inundando el sistema con ideas externas que produjeran mejoras, las cuales eran esperadas con ansias. En el año 1988, Escudero hace alusión a que la naturaleza de las innovaciones educativas es compleja, pues es un proceso de definición, construcción y participación social y debe pensarse como una tensión utópica en el sistema educativo. Significa más un proceso de capacitación y potenciación de las instituciones educativas y los sujetos, más que una simple implantación de algo nuevo y diferente. Y no puede agotarse solo en enunciaciones de principios o buenas intenciones. Requiere la articulación de procesos y el establecimiento de una estructura de roles complementarios. Sin embargo, Hutmacher plantea un análisis distinto de la innovación educativa, poniendo sobre la mesa que existen algunas cosas que permanecen constantes, a pesar de una gran cantidad de cambios que han ocurrido a su alrededor. Estas constantes educativas deben ser valoradas y conocidas por su proyección y mejoramiento futuro. Asimismo, es necesario distinguir aquellos cambios fundamentales de los superficiales. Estos últimos mantienen el status quo y representan en sí mismos constantes, a diferencia de los primeros que modifican el orden que prevalece. Es aquí donde el cambio y la innovación parecen más complejos de lo que antes habíamos comprendido, y debemos hacernos la pregunta, ¿qué cambia y qué permanece constante? La pregunta anterior la dejaremos para reflexionar luego. Ahora nos centraremos en lo que se denomina mejoramiento escolar. Actualmente existe un amplio conocimiento sistematizado sobre los procesos que ocurren tanto al interior de las escuelas, en su medio y el contexto social que las rodea. Aquí podemos encontrar estudios etnográficos, investigaciones sobre las escuelas efectivas y estudios sobre el mejoramiento escolar. La literatura sobre escuelas efectivas y el mejoramiento escolar tiene origen en el contexto internacional, en países como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. En la actualidad, podemos observar propuestas en las que se intenta integrar ambas perspectivas en pos del mejoramiento y la innovación de las escuelas. Así, se han propuesto guías de acción que incluyen características claves de las escuelas efectivas o exitosas mediante las cuales las escuelas pueden: 1. Transformarse ellas mismas. 2. Utilizar desarrollos de investigaciones. Y 3. Utilizar asesoramiento externo. También hay autores que dicen que el mejoramiento de las escuelas está más bien ligado al concepto de innovación.
en donde son tan relevantes las diversas referencias que aportan los mismos responsables del proceso, como lo son los directivos, maestros, estudiantes y padres, así como los aspectos de la infraestructura y la organización de la escuela. Pero, ¿qué pasó en Chile con el mejoramiento escolar? En el año 1990 nació la intención de proveerse asistencia técnica educativa externa para mejorar la educación. Ahora, ¿qué es la asistencia técnica educativa? Es una intervención temporalmente acotada, no necesariamente breve, que no forma parte de la administración regular que los responsables de la gestión de la escuela realizan. Es un servicio de asesoría externa orientada al mejoramiento escolar que puede ser solicitado o propuesto por el MINEDUC o instituciones especializadas. Quienes entregan el servicio son consultores, académicos universitarios, expertos, profesionales y que trabajan en terreno directamente con actores de la escuela. Los servicios ATE pueden ser bastante parecidos a otros sistemas de apoyo escolar, pero lo que los diferencia es que la relación de jerarquía formal que institucionalmente se establece entre el MINEDUC y las escuelas se distancia sensiblemente de la relación horizontal que ATE tiene con sus asesorados. La noción de temporalidad es importante. Un programa ATE puede durar varios años. Los aquí estudiados permanecen en general por 4 años en la escuela, pero tiene un plan que marca un momento de distanciamiento con la escuela asesorada, lo cual lo diferencia tanto del soporte técnico que la administración escolar pueda proveer permanentemente como de los equipos internos que son parte constitutiva de la escuela. La ATE depende tanto de las características de la asistencia técnica y el equipo de trabajo que la ofrece como de la realidad específica de la escuela, la complejidad de los problemas que enfrenta y del encuentro de ambas realidades. El ATE sirve para el mejoramiento, pero no necesariamente es lo puramente suficiente. ¿Cuáles son los ejes de acción de la atención técnica escolar? Conocer y diagnosticar las debilidades y fortalezas que impiden la mejora continua de los aprendizajes de los niños. La metodología de trabajo, a pesar de que hay esquemas establecidos, se debe estar abierto ante la posibilidad de que algunas cosas no funcionen en ciertas escuelas. La calidad profesional del trabajo de la ATE. El equipo profesional competente que cumpla con lo programado, que trabaje coordinadamente y tenga una presencia regular en la escuela, así como una comunicación transparente y efectiva que incluya retroalimentación hacia las prácticas directivas y pedagógicas. La generación de capacidades de los integrantes de la comunidad escolar, donde un aspecto clave es la capacidad de mirarse y reflexionar sobre el propio desempeño y sobre las prácticas institucionales vigentes. Además, tomar distancia, aceptar el juicio de otros y abrirse a aprender desde la práctica. De esta forma, comienzan a surgir programas en relación a este tipo de estrategia. Así, nace el programa P900, primer programa de mejoramiento dedicado a escuelas de bajo desempeño ubicadas en zona de pobreza urbana. Esto ayudó a modificar el trabajo de los supervisores del MINEDUC a asesores, con la intención de mejorar la educación apoyándose por medio de algunas actividades en terreno. A mediados de los 90, nace el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media, en donde promovió la contratación de servicios de ATE en diferentes áreas del quehacer escolar, como lo fue el área pedagógica, de currículum, actividades extraescolares, gestión, entre otras. Y no solo se les entregó recursos, sino que también organizó la oferta de proveedores y servicios en un directorio de asistencia técnica educativa. Entre el 2002 y 2005 se implementó el programa de escuelas críticas, que consistió en asignar una asesora que acompañaría a 70 escuelas de crónicos resultados por 7 años, con la intención de instalar en ella procesos de mejoramiento que impactasen en por lo menos las áreas de matemáticas y lenguaje. Este programa se replicó en otras regiones del país bajo el nombre de escuelas prioritarias. A pesar de haber generado experiencias innovadoras, la herramienta ATE ha sido marginada dentro de las políticas educacionales. Igualmente, ha habido casos de asistencia técnica educativa no vinculados directamente a políticas educacionales, pero esas han tenido aún menor cobertura. Se podría decir que el ATE no ha sido mayormente explorado en Chile. En el 2008, la Subvención Escolar Preferencial, SEP,
viene a modificar sustancialmente el estado de las cosas. CEP entrega una subvención alrededor de 60% más de recursos financieros por cada alumno calificado como prioritario, a cambio de aumentar significativamente los puntajes del CIMSE de lenguaje y matemáticas de cuarto básico. La misma ley CEP promueve que las escuelas contraten servicios ATE como un modo de impulsar el mejoramiento comprometido. Para poder difundir y regular la oferta de servicios ATE, el Mineduc creó el Registro Nacional de Asistencia Técnica Educativa. Existen iniciativas legales más recientes, como la creación del Sistema de Aseguramiento de Calidad, que han continuado reforzando y ampliando el rol que se espera que los oferentes de servicios de atención técnica cumplan en el sistema escolar. Dentro de este marco, muchos otros programas de atención técnica educativa han sido creados dentro de este tiempo. Pero, realmente, ¿qué es para nosotros la atención técnica educativa? Como conclusión, si reflexionamos en todo lo anteriormente dicho, cada paso dado para la mejora a través de la efectividad e innovación se resume en una palabra fundamental: cambio. En este sentido, hay dimensiones que debemos tener en cuenta y que se plantean como relevantes para el cambio educativo. 1. Existen diversas dimensiones del cambio en el contexto educacional, como lo son los cambios sociales, individuales, grupales, estamentales, entre otros, las que cobran significados diferentes en razón de las conexiones entre los niveles de innovación, el significado y la acción individual y colectiva en las situaciones cotidianas. 2. Hay que considerar los aspectos fenomenológicos que traen consigo los cambios educativos. Aquí podemos enfrentarnos al rechazo al cambio. Esto representa la posibilidad de que las personas que no coinciden con el cambio o se oponen aparentemente a estas transformaciones pudiesen ser, según Fulan, que realmente no se oponen a él, sino que desconocen cómo lidiar ante las nuevas situaciones. 3. Existe una necesidad de desarrollar políticas de innovación que den concreción a las reformas educativas y que conduzcan al cambio, es decir, desarrollar estrategias para crear las oportunidades de transformación y apoyar con los recursos disponibles y acompañar a las escuelas en las acciones y procesos para que tengan por ellas mismas la capacidad de crear su propio conocimiento como respuesta a los retos que enfrentan. Luego de todo lo aprendido en este video, es necesario reflexionar ciertos puntos relevantes, pues nosotros, como parte actual del cambio educativo, ¿entramos en alguna de estas categorías? ¿Las estrategias de cambio institucionales son más amplias de lo que aquí se nos muestra? ¿En dónde se viene a insertar nuestro trabajo?